Nuestra misión es capacitar con un modelo estratégico y un enfoque socialmente responsable para apoyar al fortalecimiento de las empresas. Por ello nos dedicamos a la formación, capacitación, actualización y certificación de los trabajadores que laboran en todas las áreas y niveles del proceso constructivo. El 19 de abril de 1978 se funda el ISIC. Estamos presentes en las 44 delegaciones de la Cámara, distribuidas en todo el país, con personal especializado e infraestructura propia. Además tiene la experiencia de brindar la capacitación en las obras en construcción, en sus aulas móviles y centros permanentes. El ISIC ofrece un abanico de posibilidades en capacitación y formación que responden a las necesidades del sector de la construcción. El diagnóstico de necesidades de capacitación. Cursos teórico-prácticos, registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en sus modalidades presencial y a distancia. El programa de capacitación en el marco de la responsabilidad social, dirigido a personas vulnerables y mujeres jefas de familia. Certificamos las habilidades y conocimientos de los trabajadores. En materia de consultorías, apoyamos en la formación de comisiones mixtas y en la elaboración de planes y programas de capacitación a empresas. Realizamos la formación de instructores en las empresas y dependencias y respondiendo a los tiempos actuales. También contamos con servicios de videoconferencias. Es de destacar que el ISIC promueve la aportación del recurso 2 al millar entre las empresas constructoras de los sectores público y privado, a través del cual les permite crear un fondo para capacitar a sus trabajadores. Capacitar es construir. Contáctanos en tu delegación CEMIC más cercana. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este tercer día de nuestro ciclo de conferencias Semana de la Seguridad ISIC 2022, CEMIC Te Cuida. Les recordamos que les damos la más cordial bienvenida, por supuesto, y que en el chat de Zoom, así como en el chat de Facebook Live, estamos transmitiendo también para Facebook Live en este momento, estamos dejándoles un link para que registren su participación y participen en la parte final de la sesión en una rifa de uno de los 3 lugares que estaremos sorteando para nuestro básico de seguridad e higiene que impartiremos del 23 al 27 de mayo. Sin más, me permito dar la bienvenida al licenciado Marco Antonio Ruiz Juárez, director nacional de capacitación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, quien nos dará formalmente la bienvenida y nos hará favor de presentar a nuestro expositor del día de hoy. Adelante, licenciado, buena tarde. Gracias, Luis. Buena tarde a todos. Nuevamente, qué gusto tenerlos en este tercer día de conferencias que tenemos en nuestra Semana de Seguridad en el marco del 44 aniversario de nuestro Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción. Quiero comentarles que el objetivo del modelo de capacitación del ISIC es formar y especializar al factor humano de la industria de la construcción de México para favorecer el nivel de vida y productividad de las empresas con un enfoque socialmente responsable. Y qué buen ejemplo de ser socialmente responsables que cuidar la salud y la integridad de nuestros trabajadores de la industria de la construcción. Y es por eso que nos enorgullece estar brindando estas conferencias que tenemos en esta Semana de la Seguridad. Agradecemos a nuestra comisión ejecutiva encabezada por nuestro presidente nacional de la Cámara, el ingeniero Francisco Javier Solares Alemán, a nuestro vicepresidente de instituciones, el maestro Luis Rafael Méndez Jalet, que hace posible llevar a cabo estas sesiones de conferencias, a todos los comités directivos de las delegaciones. Tenemos 44 delegaciones a lo largo y ancho de la República. Por supuesto, agradecemos también a todo el personal operativo de las delegaciones, encabezados por nuestros gerentes delegacionales y nuestros jefes de capacitación, los cuales están a sus órdenes para brindarles los servicios del ISIC en estas 44 delegaciones. Pues también pues les
Pedimos que, como bien lo comentó nuestro compañero Luis Alcántara, se registren aquí en este link que viene en el chat de la plataforma de Zoom, y también lo estamos promoviendo a través de Facebook para que ustedes registren sus datos y sean acreedores a 3 lugares en nuestro curso básico de seguridad. También igual, esto como un regalo de nuestro 44 aniversario. Muchas gracias de verdad a todos por seguirnos, y pues me permito presentar a nuestra expositora del día de hoy. Ella es Karina García Velasco, es abogada egresada de la Universidad La Salle, tiene un máster en Derecho Constitucional y Administrativo por la misma institución. Es especialista en Derecho de Energía por la Escuela Libre de Derecho, en Derecho Financiero y Derecho Corporativo por el ITAM. Participó como asesora nacional de la Comisión Mixta Legal Fiscal de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, especializándose en la vinculación empresarial con el Instituto Mexicano del Seguro Social. También es asesora en el área de administración de contratos de obra estándar, EPC, y registros en obra en Corporación Mexicana de Asesores en Derecho. Ha participado como ponente en foros y seminarios nacionales, como profesora en la Cátedra de Legislación Urbana, en la Maestría de Derecho Urbano de la Universidad de León y la Universidad del Valle de México. Ha impartido clases de licenciatura y posgrado en la especialidad de Diseño y Desarrollo de Proyectos Industriales con materia del marco legal de la industria de la construcción, así como de contratos de obra. Karina es miembro de la Academia Mexicana de Derecho Energético y se ha desempeñado como asesora legal en empresas como son Corporativo Grupo Extreme, Impulsora Tlaxcalteca de Industrias, Corporación México, entre otras. Pues muchas gracias, Karina, por acompañarnos y por apoyarnos en esta conferencia del día de hoy. Y antes de cederle la palabra a nuestra expositora, les recuerdo que cualquier pregunta, cualquier tema que quieran compartir con nosotros, les pido que lo vayan adelantando aquí por el chat de la plataforma de Zoom o en la caja de diálogo de Facebook, para que nosotros aquí en Oficinas Centrales con nuestros compañeros vayamos dándole cauce a sus preguntas y a sus inquietudes. Ahora sí, sin mayor preámbulo, les doy la palabra a Karina Velasco. Muchas gracias por la presentación, licenciado Marco. Bueno, muchas gracias por permitirme participar en esta Semana de la Seguridad dentro del ISIC. Como el licenciado Marco ya les comentó, mi nombre es Karina García y el tema que vamos a estar viendo en la sesión del día de hoy va a ser precisamente las herramientas para el cumplimiento normativo en la construcción. Es muy importante mencionar que vamos a partir de lo general a lo particular, empezando desde los aspectos en materia de la STPS, pero vamos a pasar también a algunos puntos específicos, como es parte del marco jurídico. Pero bueno, damos inicio, permítanme. Permítanme tantito. Ahí está. Bueno, es muy importante mencionar que dentro de los aspectos en materia de herramientas de la STPS atienden a estándares internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que parte de las normatividades que nosotros tenemos no significa que únicamente las vamos a aplicar en México, sino que atiende a estos estándares precisamente de organismos internacionales, donde lo que se prevé precisamente es que en materia de seguridad e higiene se atiendan precisamente a estos aspectos muy importantes, sobre todo en el sector industrial de la construcción. Es importante comentar que va a haber algunas normas que van a ser específicas para el sector y va a haber otras que son de observancia general. ¿Qué quiere decir? Que algunas les van a aplicar a todas las empresas y otras les va a aplicar exclusivamente a ciertas áreas. Entonces, nada más para que lo consideremos. Ahora, ¿cuál va a ser el fundamento jurídico realmente de la aplicación de las herramientas en materia de la STPS? Lo podemos nosotros manejar como un triangulito. En la parte superior vamos a tener siempre lo que va a ser la Constitución, que está a la par de los tratados internacionales, seguido de las leyes federales, los reglamentos y acuerdos. ¿Por qué mencionamos esto? Porque precisamente en base a eso es que nosotros vamos a ver cómo se va a estar manejando o qué leyes van a ser las encargadas de fundamentar la aplicación de estas normatividades. Vamos a empezar precisamente, permítanme tantito, vamos a empezar precisamente con una de las partes más importantes.
vamos a ver precisamente que la seguridad y salud en el trabajo se encuentra regulada por diversos preceptos contenidos en nuestra Constitución, como ya mencionamos, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal del Trabajo, la Ley sobre Metrología y Normalización, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como por las normas oficiales mexicanas de la materia, entre otros ordenamientos. Cuando hablamos de entre otros ordenamientos, esta es la parte que vamos a empezar a ver también cuándo van a ser reglas específicas para la construcción. Hay que recordar que nosotros dentro del sector vamos a tener obra pública y obra privada. Cuando nosotros hablamos de obra pública puede ser federal, obviamente, estatal o municipal. Dependiendo del tipo y clase de obra, va a ser también las leyes que le van a aplicar. Por ejemplo, en materia de obra pública va a ser la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con los mismos. Cuando sea obra privada, tenemos que atender también a los códigos civiles de acuerdo a la entidad donde estamos ejecutando la obra, pero también, por ejemplo, así les voy a poner, por ejemplo, en el estado de Querétaro y en el estado de Guanajuato tienen ordenamientos que se les conoce, por ejemplo, en Guanajuato el Código Territorial, y lo que viene a ser en el estado de Querétaro, si mal no recuerdo, creo que es la ley urbana, no recuerdo ahorita bien el nombre, es un código urbano al final de cuentas, pero bueno, son compendios legislativos que son de reglas específicas sobre cómo tiene que operar la industria de la construcción en ciertos puntos. Entonces, entre otros ordenamientos, a eso es a lo que se refiere en este sector. Pero bueno, continuamos. ¿Cuál va a ser el fundamento dentro? Perdón. Perdóname, Karina, es que nos están comentando aquí en el chat. No sé si está avanzando la presentación o seguimos en la introducción, pero es que no avanza. Entonces, nada más. Seguimos en la introducción. Seguimos en la introducción. Gracias, Karina, perdón. Sí, lo que estoy tratando es no leer tanto, sino tratar de explicar un poquito más. Excelente, sí, gracias. Sí, lo que pasa es que es mucha teoría y lo que estoy tratando por el tiempo de hacerlo como lo más práctico. Esa es la cuestión. Vamos a ver precisamente cuál va a ser el fundamento dentro de la Constitución. Vamos a tener que el fundamento dentro de la Constitución va a ser precisamente el artículo 123, apartado A, fracción 15ª de la Ley Suprema, es decir, la Constitución dice, dispone que el patrono estará obligado a observar de acuerdo con la naturaleza de su negociación los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como organizar de tal manera que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores. Ahora, hay que recordar que dentro de la industria de la construcción, en materia de seguridad social, estamos en la clase más alta, que es la clase 5 y 4, dependiendo la especialidad del sector. Pero bueno, continuamos. Vamos a tener también la Ley Federal del Trabajo, dice, en su artículo 132, fracción 16ª, dice, consigna la obligación del patrón de instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas, locales y demás lugares en que deban ejecutarse las labores de acuerdo con las disposiciones establecidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, a efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales, así como de adoptar las medidas preventivas y correctivas que determine la autoridad laboral. Y aquí voy a hacer un paréntesis, compañeros. Hay que recordar que ahorita, dentro de la pandemia, hay un antes y un después. Antes de abril de 2020, hay que recordar que se publicó en el Diario Oficial de la Federación una contingencia sanitaria, donde decían cuáles eran las actividades esenciales. La industria de la construcción como tal no fue considerada una actividad esencial hasta mayo de 2020. Entonces, para el retorno a actividades presenciales, se habían instaurado una serie de reglas de protocolos que teníamos que seguir dentro del sector. Entre esos, generar reglamentos o protocolos de prevención que se tienen que inscribir tanto en la STPS como en el IMSS. En su momento fueron obligatorios, luego es opcional. Recomendación. Yo sí les recomiendo que realicen esos protocolos y los traten de inscribir.
y porque les va a generar un código QR que en caso de alguna inspección por parte de la STPS, derivado de que a lo mejor algún trabajador se haya enfermado de COVID y hayan tenido que otorgarles una incapacidad por esa enfermedad, es posible que haya una inspección por parte de las autoridades. Entonces, sí les recomiendo que generen esos protocolos, los inscriban en las plataformas correspondientes y inscriban ese código QR que se genera dentro de las instalaciones del centro de trabajo. Eso sí es recomendable. Tan es así que les pongo un ejemplo. Cuando ustedes van a un centro comercial, van a ver ustedes algunos códigos QR que ustedes pueden escanear. Bueno, estos centros comerciales ya generaron parte de esos protocolos. Es más, incluso si ustedes entran a una tienda departamental, van a ver cuál es el foro permitido. Entonces, esa sí sería una recomendación, únicamente, sobre todo, como les comento, por las inspecciones de las autoridades. Bueno, continuamos. Vamos a tener entonces, dice, asimismo, el referido ordenamiento determina en su fracción 17ª la obligación que tienen los patrones de cumplir el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como de disponer en todo tiempo de los medicamentos y materiales de curación indispensables para prestar oportuna y eficazmente los primeros auxilios. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro ustedes de sus centros de trabajo tienen que tener una brigada de primeros auxilios o bien también un área de enfermería que puedan atender ciertas emergencias. Esta parte también es muy importante. Hay que considerar que incluso en algunas obras, dependiendo del volumen, incluso nos piden que tengamos en algunos momentos incluso ambulancias de primeros auxilios o tengamos incluso un doctor de guardia. Aquí ya entra más lo que viene a ser precisamente la parte de la medicina laboral, que algunos centros de trabajo sí lo llegan a tener, una enfermera o un doctor de planta. Pero bueno, continuamos, dice, el referido ordenamiento también recoge las siguientes obligaciones a cargo de los trabajadores en su artículo 134, fracción segunda y décima, dice, observar las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo y las que indiquen los patrones para su seguridad y protección personal y someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y demás normas vigentes en la empresa o establecimiento para comprobar que no padece alguna incapacidad o enfermedad de trabajo contagiosa o incurable. Bueno, en materia de construcción hay algunos trabajos que son de altura. Entonces, cuando son trabajos de altura, a algunos trabajadores que realicen ese tipo de trabajos, obviamente se les van a pedir exámenes físicos, incluyendo incluso en algunos puntos también, por ciertos tipos de trabajos, incluso exámenes antidoping. Ahora, es muy importante que considerar que dentro de la industria de la construcción, previo a entrar a un sitio, se le tiene que dar también un curso de inducción a los trabajadores o a las personas que vayan a entrar a un sitio de obra, cómo se tienen que manejar dentro de las instalaciones. Y el área encargada de dar este curso de inducción es obviamente el de seguridad e higiene. Y tienen que contar con ciertas certificaciones, como un DS5 para poder emitir un DS3. Entonces, esa parte también es muy importante que nosotros la consideremos. Es parte del área también de seguridad e higiene, pero en el sector de construcción. Pero bueno, continuamos. Continuamos entonces. Dice, por otra parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal faculta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en su artículo 40, fracción 11ª, para estudiar y ordenar las medidas de seguridad de higiene industriales para la protección de los trabajadores. Bueno, hay que recordar algo, compañeros. Nosotros vamos a tener realmente 4 autoridades que son las que realmente inspeccionan el cumplimiento de las empresas. ¿Cuáles son estas? SAT, Seguro Social, Infonavit y STPS. Estas 4 autoridades son ordenadoras. Estas 4 autoridades ordenadoras dependen directamente del Poder Ejecutivo y a su vez van a tener autoridades que les van a obedecer directamente a ellos.
En su caso, por ejemplo, vamos a tener a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, principalmente. Entonces, estas autoridades le obedecen a estas 4 autoridades que estamos comentando, que son las principales, SAT, IMSS, Infonavit y STPS, y en caso de alguna inspección por cualquiera de estas autoridades, como tienen convenios de colaboración entre ellas, si ustedes tienen a lo mejor un problema con Hacienda, les puede derivar en el Seguro Social, y del Seguro Social les puede derivar en la STPS, o bien de la STPS derivar con las otras autoridades. Entonces, yo sí les recomiendo que constantemente estén revisando su buzón tributario, su opinión de cumplimiento ante Hacienda, ante el Seguro Social, y también el estado de adeudo dentro del Infonavit. Una opinión de cumplimiento como tal dentro de la STPS aún no la tenemos, pero es posible que a lo largo de este ejercicio fiscal, en ejercicio de las facultades administrativas, la autoridad, derivado de todas las reformas que hemos tenido a lo largo del año pasado, sobre todo en materia de empresas especializadas, es posible que se empiece a emitir una opinión de cumplimiento en materia de STPS. Todavía no es un hecho, pero está en el cabildo, se está manejando un borrador dentro del Poder Legislativo. Entonces, sí se los paso nada más para que lo consideremos. Pero bueno, continuamos, dice. Vamos a tener que la Ley Federal del Trabajo dispone en su artículo 512 que en los reglamentos e instructivos que las autoridades laborales expidan, se fijarán las medidas necesarias para prevenir los riesgos de trabajo y lograr que el trabajo se preste en condiciones que aseguren la vida y la salud de los trabajadores. Continuamos, dice, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización determina en sus artículos 38, fracción segunda, 40, fracción séptima y 43 al 47, la competencia de las dependencias para expedir las normas oficiales mexicanas relacionadas con sus atribuciones, la finalidad que tienen estas de establecer, entre otras materias, las condiciones de salud, seguridad e higiene, perdón, que deberán observarse en los centros de trabajo, así como el proceso de elaboración, modificación y publicación de las mismas. Vamos a tener algunas normas oficiales que datan desde los años 90 que se han ido actualizando. No se han derogado, algunas, otras sí, otras no. Las que no se han derogado, vamos a ver más adelante cuáles son esas normas. Vamos a ver algunas que datan precisamente del año 99, que se siguen aplicando actualmente. Entonces, nada más para que lo consideremos. Vamos a tener también, dice, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo establece en su artículo 10 la facultad de la STPS para expedir normas con fundamento en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su reglamento, la Ley Federal del Trabajo y el presente reglamento con el propósito de establecer disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que eviten riesgos que pongan en peligro la vida, integridad física o salud de los trabajadores y cambios adversos y sustanciales en el ambiente laboral que afecten o puedan afectar la seguridad o salud de los trabajadores o provocar daño en las instalaciones, maquinaria, equipos y materiales en el centro de trabajo. Vamos a tener, dice, las normas oficiales mexicanas que emite la STPS determinan las condiciones mínimas necesarias para la prevención de riesgos de trabajo y se caracterizan porque se destinan a la atención de factores de riesgo a los que pueden estar expuestos los trabajadores, dice. En el presente se encuentran vigentes 41 normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud en el trabajo, y dichas normas se agrupan en 5 categorías de seguridad, salud, organización, específicas y de producto, y su aplicación es obligatorio en todo territorio nacional. Bueno, y estas son las normas que nosotros vamos a tener divididas. Ahora, compañeros, es muy importante que consideremos algo. Estas normas, como ya mencionamos, son de estándar internacional. Algunas se han ido actualizando derivados de los tratados internacionales que tiene firmado México, como el TEC-MEC. Entonces, esta parte también es muy importante que nosotros la consideremos, que algunas de estas normas van a tener diferentes fases dependiendo también el tamaño de la empresa. Algunas van a ser de observancia general y otras van a ser de forma específica dependiendo el número de trabajadores. Por ejemplo, la famosa NOM 35. Son unas encuestas en materia de factores de riesgo psicosocial que se están aplicando
pero que va de acuerdo también su obligatoriedad dependiendo del número de trabajadores. Entonces, esta parte también es importante que la atendamos porque va a haber algunas empresas que son pequeñas, medianas, grandes, entonces a algunos les va a aplicar de una forma y a otros de otra. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy importante que nos vayamos siempre a la norma como tal y que sea el área correspondiente el que se encargue de revisar su aplicación. Pero bueno, vamos a comenzar con estas normas. Vamos a tener, en materia de normas de seguridad, vamos a tener que la primera norma es la NOM 01-STPS-2008 y esta aplica para edificios, locales e instalaciones. La NOM 2-STPS-2010 es para la prevención y protección contra incendios. La NOM 4-STPS-1999 se refiere a sistemas y dispositivos de seguridad en maquinaria. La NOM 5-STPS-1998 es sobre el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas. La NOM 06-STPS-2014 es sobre el manejo y almacenamiento de materiales. La NOM 9-STPS-2011 son trabajos de altura. La NOM 20-STPS-2011 es recipientes sujetos a presión y calderas. La NOM 22-STPS-2015 se refiere a electricidad estática. La NOM 27-STPS-2008 se refiere a soldadura y corte. La NOM 29-STPS-2011 se va a referir al mantenimiento de instalaciones eléctricas. La NOM 33-STPS-2015 se va a referir a trabajos en espacios confinados. La NOM 34-STPS-2016 se refiere a acceso y desarrollo de actividades de trabajadores con discapacidad. Continuamos. Luego vamos a tener cuáles van a ser las normas en materia de seguridad. Y vamos a tener, dice, la NOM 10-STPS-1999 se refiere a contaminantes por sustancias químicas. La NOM 10-STPS-2014 son agentes químicos contaminantes del ambiente laboral. La NOM 11-STPS-2001 se refiere al ruido. La NOM 12-STPS-2012 son radiaciones ionizantes. La NOM 13-STPS-1993 son radiaciones no ionizantes. La NOM 14-STPS-2000, presiones ambientales anormales. La NOM 15-STPS-2001 son condiciones térmicas elevadas o abatidas. La NOM 24-STPS-2001 son sobre vibraciones. La NOM 25-STPS-2008 es sobre iluminación. La NOM 35-STPS-2008 son los factores de riesgo psicosocial. Permítanme tantito. La NOM 36-STPS-2018 se refiere a factores de riesgo ergonómico, parte 1, manejo manual de cargas. Continuamos. Vamos a tener las normas en materia de organización. Vamos a tener que la NOM 17-STPS-2008 se refiere a equipo de protección personal. La NOM 18-STPS-2000 es sobre la identificación de peligros y riesgos por sustancias químicas. La NOM 18-STPS-2015 son peligros y riesgos por sustancias químicas. La NOM 19-STPS-2011 son sobre comisiones de seguridad e higiene. La NOM 26-STPS-2008 son colores y señales de seguridad. La NOM 28-STPS-2012 es seguridad en procesos y equipos con sustancias químicas. La NOM 30-STPS-2009 son servicios preventivos de seguridad y salud. Bueno, continuamos. Vamos a tener cuáles son las normas específicas. Por ejemplo, la NOM 3-STPS-1999 se refiere a plaguicidas y fertilizantes. La NOM 7-STPS-2000 son instalaciones, maquinaria, equipo y herramientas agrícolas. La NOM 8-STPS-2013 son aprovechamiento forestal maderable. La NOM 16-STPS-2001 es operación y mantenimiento de ferrocarriles. La NOM 23-STPS-2012 son trabajos en minas subterráneas y a cielo abierto. La NOM 31-STPS-2011 es sobre construcción.
La NOM 32 STPS 2008 son minas subterráneas de carbón. Esta presentación, compañeros, posteriormente se les va a hacer llegar, porque incluso en este link ustedes le van a poder dar clic y los va a mandar directamente a la NOM. Para que, o sea, ya viene esta presentación vinculada para que ustedes posteriormente le puedan dar clic y puedan tener la observación en su momento. Pero ojo, observación general, no específica. Bueno, vamos a ver precisamente cómo es que quedan estas normatividades. Vamos a tener, dice, las primeras 3 categorías se aplican de manera obligatoria en los centros de trabajo que desarrollan actividades de producción, comercialización, transporte y almacenamiento o prestación de servicios en función de las características de las actividades que desarrollan y de las materias primas, productos y subproductos que manejan, transportan, procesan o almacenan. Y aquí voy a hacer un paréntesis, compañero. Bueno, aquí es donde ya vamos a empezar a involucrar el seguro social. ¿Y por qué lo vamos a empezar a involucrar? Fíjense bien, al momento de que ustedes hacen una alta patronal ante el seguro social, les van a pedir a ustedes una serie de procesos. Dentro de esa serie de procesos les van a pedir qué tipo de actividades ustedes realizan, pero también qué tipo de materiales, materias primas y transporte manejan. Entonces, esta parte es muy importante. Muchas veces delegamos esta parte en el personal administrativo, en el contador, y a veces no nos involucramos. Bueno, es muy importante que al momento de que se genere una alta patronal, les piden estos procesos. Entonces, yo sí les recomiendo que previamente a que hagan una alta patronal, ustedes se sienten con el área correspondiente y revisen esos procesos. Porque al final de cuentas, como estamos comentando, van a haber algunas categorías que van a ser obligatorias y que la autoridad, en este caso la STPS, de forma específica va a revisar estos procedimientos, pero a la par, como hay convenios de colaboración entre autoridades y son ordenadoras que dependen del Poder Ejecutivo, que quiere decir que están en la misma categoría, lo que va a suceder precisamente es que estas observaciones las van a cotejar entre autoridades. Entonces, nada más les paso este dato para que ustedes lo tengan en consideración. Pero bueno, continuamos, dice. Para la 4ª categoría se prevé su aplicación obligatoria en las empresas que pertenecen a los sectores o actividades específicas a que se refieren tales normas, dice. Finalmente, la 5ª categoría corresponde a las empresas que fabrican, comercializan o distribuyen equipos contra incendios y protección personal. Perdón, compañeros. Pero bueno, continuamos. Vamos a tener ahora, bueno, vemos de forma general cómo es realmente, en este caso, las normatividades, las NOM de la STPS. Y ahora vamos a pasar a la parte específica, que es la relación que van a tener entre autoridades. El cumplimiento de esta NOM la vamos a tener como parte inicial, pero como parte de los procesos específicos del debido cumplimiento, vamos a tener la colaboración entre autoridades. Por eso es importante, ojo, estos son aspectos generales. Es importante que lo consideremos. La parte de dudas y preguntas la vamos a dejar al final, compañeros. Permítanme seguir avanzando y ya al último de la conferencia del día de hoy. Perdón. Vamos a estar aclarando algunas dudas. Pero bueno, continuamos. Vamos a ver entonces lo que va a ser la colaboración entre autoridades. Esto es para el debido cumplimiento de los procesos, como hemos estado mencionando. Vamos a tener al IMSS, la STPS y el SAT. Esto atiende a una reforma del año pasado que fue en materia de subcontratación, que quiere decir que de ahora en adelante lo que es el outsourcing está totalmente prohibido. Ahora, nos tenemos que abocar a lo que sí está permitido, que en este caso es la contratación de servicios especializados. A algunas empresas les va a aplicar, a otras no. Pero aún así, lo que sí va a ser de observancia obligatoria es el debido
Perdón, vengo saliendo de una tos. Todavía traigo algunas secuelas, pero bueno, continuamos entonces. Estábamos viendo entonces precisamente que parte de esta reforma atendió precisamente a ese debido cumplimiento. Entonces vamos a tener por un lado lo que va a ser la STPS, el SAT y el IMSS. ¿Qué quiere decir? Que en este caso la STPS va a ser la autoridad encargada de estar revisando el debido cumplimiento en ciertas normatividades y va a ir a la par del SAT y del IMSS. En caso de que ustedes tengan una opinión de cumplimiento negativa, te puede llegar a afectar. Te puede llegar a afectar ya entre autoridades. Entonces, realmente estamos viendo que sí pueden ser unas reformas un poco bravas, pero bueno, al final de cuentas, ahorita ya todos estamos obligados todos, incluyendo ciudadanos, trabajadores, empresarios, todos estamos obligados a un debido cumplimiento fiscal. Tan es así que aunque seas trabajador, estás obligado a emitir tu constancia de situación fiscal y entregársela a tu empleador. Entonces, aquí es donde entra la parte de la mano de obra, que van a revisar directamente de los patrones el debido cumplimiento, tanto en SAT, IMSS, y el debido control por parte de la STPS. Así es como lo podemos tener. Unas van a ser facultades de revisión y otras van a ser facultades de control. Así es como nosotros lo podemos identificar. Pero bueno, vamos a tener aquí cuáles van a ser los ordenamientos específicos a los que se van a referir. Y vamos a tener, por parte de la STPS va a ser la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Hay que recordar que hubo diferentes actualizaciones en materia de leyes. Vamos a tener la ley del IMSS. También vamos a tener el reglamento del Seguro Social obligatorio para los trabajadores de la construcción por obra o tiempo determinado. Aspectos fiscales. Estos puntos ya son más de la parte económica administrativa, pero que sí es importante que todos tengamos en conocimiento. Por ejemplo, como en materia de la ley del IF, del Infonavit, la ley del IVA, la ley del ICR y el Código Fiscal de la Federación. También hubo 2 decretos, tanto del 23 de abril del 2021 como el del 24 de mayo del 2021, y también en materia de registro de obra ante el Seguro Social, lo que es el famoso CIROC, hubo una actualización de un acuerdo de su debido cumplimiento el 23 de agosto del 2021. Y también vamos a ver la parte de forma general, la parte de la ley de obra pública, y también la parte de la normatividad local, como en este caso es el Código Civil. Pero bueno, continuamos. Vamos a empezar por la definición. Es muy importante que nosotros identifiquemos el concepto precisamente tanto en materia fiscal como en materia de seguridad social. Esa va a ser la base en la cual nosotros vamos a tener que ver cuál va a ser nuestro debido cumplimiento. Permítanme. Continuamos. Vamos a tener, dice, la empresa constructora se define como una organización que posee capacidad jurídica, administrativa, técnica y financiera para planear, promover, contratar y ejecutar obras de construcción. Y vamos a tener la definición de construcción de obras desde el concepto fiscal, dice. Para los efectos del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, el término construcción de obras se va a referir que a cimentaciones, estructuras, casas, edificios, en general terracerías, terraplanes, plantas industriales y eléctricas, bodegas, carreteras, puentes, caminos, presas, canales, gasoductos, oleoductos, acueductos, perforación de pozos, obras viales de urbanización, de drenaje y desmonte, puertos, aeropuertos y similares, así como la proyección o demolición de bienes inmuebles. Tenemos, dice, en materia de seguridad social, el fundamento va a ser el artículo 1, fracción 2 del Reglamento del Seguro Social, obligatorio para los trabajadores de la construcción por obra o tiempo determinado. ¿Y cómo lo va a definir? Dice, es cualquier trabajo que tenga por objeto crear, construir, instalar, conservar, reparar, ampliar, demoler o modificar inmuebles, así como la instalación o incorporación en ellos de bienes muebles necesarios para su realización
o que se le integren y todos aquellos de naturaleza análoga a los supuestos señalados. Bueno, si nosotros vemos estos dos conceptos, podemos definirlo que en la parte fiscal se refiere más a los tipos de obra y en materia de seguridad social se refiere más como a la actividad real que se va a hacer de una forma más específica. Entonces, uno va a ser tipo de obra y la otra va a ser el objeto de lo que vamos a realizar. Ahora, la combinación de estos dos conceptos nos puede dar como resultado la definición de un objeto de contrato. También la actividad económica que nosotros podemos tener tanto en el SAT como en el IMSS. Recomendación. Al momento de que ustedes generan su constancia de situación fiscal, van a ver ahí qué actividad económica tienen y en qué porcentaje. Ahora, esta parte es muy importante, porque de ahí va a partir, en parte, la revisión o las facultades para el debido cumplimiento de las normatividades en materia de la STPS. Es lo que nos va a evidenciar cuál es el tipo y clase de actividad económica preponderante que nosotros tenemos. Recomendación. Acaba de pasar el mes de marzo, ahorita estamos en el mes de abril. Bueno, en el mes de marzo fueron las declaraciones fiscales por parte de las personas morales y en el mes de abril son las de las personas físicas. Entonces, yo aquí les recomiendo lo siguiente, que se sienten con sus contadores o con sus asesores fiscales, revisen cuál fue su actividad económica preponderante a lo largo del último ejercicio fiscal principalmente, y en base a eso se sienten también con su departamento de recursos humanos o el área que maneje la parte administrativa y también la parte de seguridad e higiene, y revisen todos los procedimientos y el debido cumplimiento. Yo esa parte sí les recomiendo, están a muy buen tiempo, porque realmente esta reforma es del año pasado y las inspecciones como tal las vamos a empezar a ver después de un año de esta reforma. Acuérdense bien que esta reforma se publicó el 23 de abril de 2021, es decir, tiene apenas un añito recién cumplido. Entonces, realmente nosotros ahorita ya estamos familiarizados con la aplicación, a quién sí le aplica, a quién no, cómo lo debemos de hacer, cómo tenemos que respaldar. Ya estamos familiarizados, esa es la realidad. Y estamos viendo que su parte comprobatoria fiscal es apenas este ejercicio fiscal. Hay que recordar que lo de 2021 se declara en 2022. Entonces, bajo esa premisa, sí les recomiendo que hagan una revisión, una actualización y vean realmente si ustedes están en el debido cumplimiento. Ahora, va a haber algunas normas que van a ir de la mano también con protección civil. Aquí es donde nosotros empezamos a ver todo el conjunto realmente, de tanto de la parte operativa como de la parte administrativa. Muchas veces en materia de construcción tenemos las dos áreas que casi no hay un puente de comunicación. De ahora en adelante tiene que existir ese puente de comunicación y digamos que quien tiene que estar como árbitro y tiene que estar dentro de la comunicación es el área de seguridad e higiene, porque por un lado el área de seguridad e higiene es el que se encarga del control del personal dentro de los sitios como tal, y sabe cuántos trabajadores tienen, qué jornadas manejan, realmente sabe cuánto es el costo directo de la mano de obra como tal y cuál es el debido cumplimiento. Por el otro lado tenemos a la parte que ejecuta el proyecto que dice, bueno, a mí nada más dime los frentes, tráeme a los trabajadores y yo lo dirijo. Y por la otra parte tenemos al área administrativa, que es la que se encarga de emitir las facturas, cobrar, hacer declaraciones, firmar contratos, hablar con los clientes. Entonces, al final de cuentas, toda esta parte de comunicación tiene que existir. No es únicamente delegar, es estar revisando el debido cumplimiento, compañeros. Pero bueno, continuamos. Permítanme tantito. Continuamos. Vamos a tener servicios especializados, se va a referir principalmente, o de ejecución de obras especializadas, dice, son aquellos que reúnen elementos o factores distintivos de la actividad que desempeña la contratista que se encuentran sustentados, entre otros, en la capacitación, certificaciones, permisos o licencias que regulan la actividad, equipamiento, tecnología, activos, maquinaria, nivel de riesgo, rango salarial promedio y experiencia, los cuales aportan valor agregado a la beneficiaria. Bueno, aquí precisamente, compañeros, es donde se tiene que
familiar, que se tiene que involucrar, como comentamos, el área económica administrativa, pero también un área muy importante, si lo tienen dentro de la empresa. Si no, no pasa nada, lo tiene que manejar el área financiera o el área contable. La ingeniería de costos. Dentro de una ingeniería de costos o dentro de un proyecto, nosotros tenemos que saber cuánto vamos a gastar. Y aquí es donde entra el tipo de contratos que celebramos. Si es un contrato precio unitario, tenemos que tener un catálogo de materiales con un cálculo de mano de obra. Todo aquello que vaya fuera de ese catálogo de materiales, nosotros lo podemos cobrar a través de una reclamación o podemos hacer un ajuste realmente del presupuesto. Ahora, en un contrato a precio alzado, el estándar más, bueno, el contrato a precio alzado lo tenemos dentro de la legislación mexicana, pero en estándares internacionales de construcción se maneja como un contrato llave en mano. Hay que recordar esa parte. México tiene tratados internacionales, como estamos mencionando, entonces, por lo tanto, hay contratos de obra que se van a ejecutar bajo esa modalidad, contrato llave en mano, que lo más parecido posible es el contrato a precio alzado, donde hay una partida inicial y una partida final. Pero al final de cuentas, nosotros tenemos que administrar ese presupuesto. Y de acuerdo al tipo y clase de obra que vamos a hacer, vamos a saber también qué normatividades vamos a manejar por volumen de trabajadores, por tipo de maquinaria, por tipo de materiales, por tipo de procesos. Sí, hay que recordar que la industria de la construcción es una economía secundaria, no es una economía primaria, porque no produce como tal, pero sí ejecuta. Y participa directamente en el crecimiento de un país dentro del Producto Interno Bruto. Nosotros sabemos que hay crecimiento de un país cuando hay construcción. Cuando no hay construcción, sabemos que hay una crisis. Y cuando hay mantenimientos, sabemos que lo que estamos tratando de hacer es de seguir a flote. Pero bueno, continuamos. Ahorita vamos a pasar a la parte de preguntas. Denme unos minutitos más para poder continuar y poder pasar a esa parte. Continuamos. Subcontratación de personal y vamos a tener precisamente subcontratación de personal, dice, es cuando una persona físico-moral denominada contratista proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra conocida como contratante, dice, la cual en términos del artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo se encuentra prohibida. Compañeros, de ahora en adelante hay que considerar que no podemos subcontratar únicamente mano de obra. Eso está prohibido y es un delito actualmente. Servicios independientes y profesionales, dice, son las actividades que una persona física o moral se obliga a realizar a favor de otra, ya sea por sí misma o por conducto de sus trabajadores, sin proporcionarlos o ponerlos a disposición del contratante, la cual requiere de dos componentes esenciales. Número uno, la realización de las actividades propias del servicio ofrecido por el contratista. Número dos, en su caso, elementos adicionales al capital humano, tales como materiales y herramientas de trabajo. Continuamos. Centros de trabajo, dice, todo aquel lugar, cualquiera que sea su denominación, en el que se realicen actividades de producción, comercialización o prestación de servicios en las que laboran las y los trabajadores que participan en el programa. Capacitación es un proceso de adquisición, desarrollo, actualización y perfeccionamiento de conocimientos, habilidades y actitudes de una persona para desempeñarse en una ocupación o puesto de trabajo. Contribuye a mejorar las aptitudes, la productividad laboral y la calidad de vida de las y los trabajadores. Pero bueno, vamos a tener aquí, esta es precisamente una línea de tiempo de esta reforma. La vamos a resumir en 3 tiempos. Bueno, la forma como veníamos nosotros trabajando, vamos a tener que del año 70 al 2000 fue prácticamente el mismo proceso. Hay que recordar que en los años 70 es cuando surgen tanto el Infonavit como el Seguro Social. Ahora, la parte de la normatividad de la STPS comenzó a cobrar mayor fuerza a partir de la última década de los años 90. Esa parte es importante que la mencionemos. Y digamos que tomó mayor revuelo después de la reforma laboral de 2012. En materia de reforma de 2012 es cuando se regularizó el outsourcing. En 2018 es cuando surge la famosa NOM 35. Ojo, la famosa NOM 35 ha tenido 2 fases. Y ojo, esta NOM atiende al Tratado Libre de Comercio específicamente, que se actualizó en 2018.
que ahora precisamente va enfocado a que a nosotros nos involucremos en las emociones dentro de los centros de trabajo y podamos prevenir algunas crisis, algún factor que pueda ser de riesgo psicosocial para el trabajador. Hay que recordar que después de la pandemia y que estamos pasando otra vez a trabajar de forma presencial, esta norma va a ser de las más revisadas por parte de la STPS. Esa parte es muy importante que la consideremos, compañeros. Pero bueno, ahora, posteriormente hubo una tercera reforma fuerte en materia de la STPS, que fue en el año 2019 y 2021, donde se le da mayor fuerza precisamente como autoridad no únicamente administrativa, sino también fiscalizadora. Esa parte es muy importante que la consideremos. Pero bueno, hasta aquí vamos a llegar en la presentación. Posteriormente se les va a hacer llegar. Esto es precisamente parte de los aspectos generales que nosotros vamos a estar manejando dentro de la normatividad. Pero bueno, vamos a pasar ahorita precisamente a la serie de preguntas y respuestas. Por favor, les voy a pedir que las vayan escribiendo dentro del chat y la licenciada María Eugenia nos va a ir apoyando para que las podamos ir leyendo y yo las pueda ir contestando. Pero bueno, vamos a comenzar. ¿Alguien tiene alguna Gracias, duda? Karina. Sí, en este momento Maru nos va a hacer favor de rescatar algunas de las preguntas que tenemos en el chat y si alguien tiene alguna adicional, con todo gusto puede colocarla. Adelante, Maru, por favor. Gracias, buenas tardes, licenciada. Sí, ya tenemos aquí algunas preguntas. Es de Jorge Amado Díaz. Nos dice, en los casos de que se contrate un superintendiente de construcción externo, y por externo se refiere a que no se encuentra en nómina y facture por sus servicios. Nos dice, ¿cuáles son sus responsabilidades de acuerdo con las disposiciones legales? Ojo, esta parte es muy importante que la consideremos. No te escuchamos, Karina. ¿Mande? Esta parte es muy importante que la consideremos. Ya, perdón. Esta parte es importante. Hay que prevenir. ¿En qué sentido? No hacer cosas buenas que parezcan malas. Hay algunos tipos de trabajo que no se recomiendan que se contraten por fuera. Sobre todo los superintendentes. Ahora, si ustedes lo van a manejar como más una asesoría técnica, tendría que ser un contrato de prestación de servicios profesionales, pero en este caso se le recomendaría que el prestador de servicios cuente con una alta ante el Seguro Social. Si tiene trabajadores, obviamente tiene que tener una alta patronal. Si él es persona física individual y se dedica a dar asesorías esporádicas o una asesoría técnica directamente en sitio, el Departamento de Seguridad e Higiene le va a pedir que cuente con una alta ante el Seguro Social. Si no, no puede entrar a sitio, sobre todo por los accidentes. Ahora, hay una modalidad que es el régimen de incorporación voluntaria, que se actualizó hace 2 años, el 13 de abril del 2020 salió un acuerdo de actualización del régimen de incorporación voluntaria. Entonces, aquí la recomendación sería que esta persona esté dado de alta también ahí, se le solicite, obviamente, su constancia de situación fiscal, pero también su opinión de cumplimiento actualizada. Esa parte también sería muy importante y que cuente con un título y una cédula y que quede insertado dentro del contrato de prestación de servicios. Recomendación, se puede considerar una simulación laboral, por eso no lo recomiendo. Entonces, en este caso, en caso de que él cuente con más ingresos o digamos que tenga más clientes, no habría ningún problema porque hay forma de comprobar que él tiene más ingresos. Cuando tú dependes únicamente de un cliente, Hacienda le avisa al Seguro Social y a la STPS de que hay una posible simulación laboral. Entonces, nada más para que lo tengan cuidado. Esa es la cuestión. Ok, una pregunta más de aquí de Zoom es de Carlos Ibarra y nos dice, ¿todos los patrones de la industria de la construcción deben contar con REPSE? No, no todos.
cada caso es específico, cada empresa es específica y esa parte es muy importante. Esa pregunta quien te la puede responder directamente es tu asesor fiscal, porque depende el tipo de contrato, el tipo de trabajo que vas a realizar. No es obligatorio para todos. Depende de cada situación y los trabajos que se ejecutan. De Facebook tenemos una pregunta de Amílcar Elizalde y nos pregunta, ¿qué tan importante es el cumplimiento de protección civil dentro de las obras de construcción? Bastante, sobre todo por las salidas de emergencia en caso de algún desastre o algo, sí es importante y sí se tienen que cumplir. Ojo, hay que recordar también que hay dentro de México, del territorio mexicano, tenemos algunas zonas sísmicas. Entonces, también por esa parte es importante que recordemos que dependiendo de, por eso se tiene que contar con esos protocolos. Son todas las preguntas que tenemos, licenciada, hasta Ok. ahorita. Vale. A ver, nos acaba de llegar una más, es de Guadalupe Anza. Nos pregunta aquí, ¿quién expide las DC5 para poder capacitar al personal y proporcionar la DC3? Ok, bueno, en este caso, por lo general el área de seguridad e higiene, debe de contar la empresa como tal, a lo mejor con un área de capacitación que tenga inscrito incluso un DC5, o bien alguno del área de seguridad e higiene, dependiendo del tipo de trabajos, pueda emitir precisamente, pueda estar inscrito en este caso el trabajador para poder emitir un DC3, es decir, tiene que estar inscrito como instructor para poder emitir un DC3 y los cursos tendrían que estar dentro de la inscritos dentro de la STPS por la persona que proporciona esos cursos. Hay normatividades en materia de eso. Depende de la empresa, algunas procuran hacerlo directamente, crean una comisión correspondiente de capacitación y adiestramiento, y otras empresas lo que prefieren es contratar a un trabajador que ya está inscrito dentro de la STPS con la DS5 para poder emitir un DS3. Tenemos esas dos opciones. Para cerrar el bloque de preguntas, tenemos aquí de Zoom a Osvaldo y él nos pregunta, ¿cómo han implementado la norma 036 en la construcción? Bueno, la NOM 036 es factores de riesgo ergonómico y está en su fase 1. Digamos que esta como tal apenas va en su proceso. No me ha tocado ver ahorita empresas constructoras que en su momento la estén implementando todavía como tal, ¿eh? Está apenas en sus primeras fases de aplicación. Tenemos también quienes nos acompañan a través de Facebook y bueno, también han surgido algunas dudas. Tenemos aquí una pregunta. ¿Podría explicar mejor lo de los contratistas y subcontratistas? Ok, claro que sí. Los contratistas, bueno, vamos a tener, por parte de la obra pública, vamos a tener tres tipos de partes. La contratante, que en este caso es la autoridad, el contratista y el subcontratista. El contratista, digamos que es quien licita la obra o le adjudican la obra directamente. Tiene el contrato principal con el contratante. Ojo, aquí es por eso que me voy a abocar a obra pública. En materia de obra pública, en teoría está prohibida en algunas obras, está prohibida la subcontratación. Para que tú puedas subcontratar, en teoría tienes que pedir un permiso para que te lo autoricen. Entonces, celebras un subcontrato. Ahora, ¿el subcontrato cuál va a ser? El contratista le va, digamos que le va a encargar al subcontratista ejecute una fase de obra directamente. Eso sería grandes rasgos. En materia de obra privada es diferente. Tenemos otro tipo de partes. Tenemos al propietario, tenemos al contratista y vamos a tener al subcontratista. El propietario va a ser el contratante principal, en este caso, que va a contratar, en este caso, al contratista
para que haga todo el proyecto. Puede hacerlo desde el anteproyecto hasta la ejecución. O bien puede hacer que el propietario diga, contrato a alguien para el anteproyecto y a alguien para la ejecución. Si yo contrato a alguien para la ejecución del proyecto como tal, ese va a ser el contratista. Y si a su vez el contratista dice, no tengo toda la capacidad técnica para ejecutar el contrato, voy a subcontratar a su vez una empresa especializada, a lo mejor en ciertas fases de obra, para que lo pueda ejecutar. Por ejemplo, terracerías, trabajos de topografía, trabajos de geotecnia, bueno, estudios de geotecnia y de topografía, por así decirlo. Podemos tener, por ejemplo, el arrendamiento de maquinaria con operador. Esa parte ya sería un contrato de prestación de servicio especializado. Ahí sí sería un ejemplo. Esas son las fases que podemos nosotros subcontratar. Aquellas que no están dentro, o sea, que nosotros no tenemos toda la capacidad técnica para ejecutarla, pero sí económica para subcontratar. Ahora, hay que diferenciar entre subcontratista y proveedor. El subcontratista es aquel que te va a dar suministro y mano de obra, y el proveedor únicamente te va a dar suministro. Esa parte también es muy importante que la consideremos. Subcontratista me da materiales y mano de obra, proveedor únicamente materiales. Cuando tenemos un proveedor va a ser una orden de compra. Pero también podemos tener órdenes de servicio, porque hay algunas empresas que deciden no celebrar subcontratos, sino lo tienen que manejar ahora, de acuerdo a las nuevas reformas, como órdenes de servicio o como subcontratos. No sé si ya les quedó más claro. Nos preguntan también, en caso de subcontratación, ¿no caemos en outsourcing? No, esa es la parte importante. ¿Por qué? Porque no estás subcontratando mano de obra, estás dando materiales y mano de obra. Esa es la parte que nosotros tenemos que considerar. Por eso aquí es donde entra el cumplimiento en materia fiscal. Para que no caigas en el outsourcing, tienes que acreditarlo. ¿Y cómo lo vas a acreditar? Tienes que entregar, fíjate bien, tu facturación, obviamente, pero también tienes que entregarle el subcontratista le tiene que entregar al contratista una serie de información para acreditar que no es outsourcing, como son los recibos de nómina timbrado de los trabajadores, el pago de impuestos sobre nómina de los trabajadores, el comprobante de pago de la cuota obrero patronal, también el comprobante de pago el comprobante de pago ante el Infonavit, las retenciones que se le hace a los trabajadores de ICR. Hay una serie de requisitos que el contratista le va a pedir al subcontratista para acreditar que no está cayendo en el outsourcing. Esa parte es muy importante porque es en materia de comprobación fiscal y es a fin de que luego esa factura que te emitió a ti el subcontratista, tú la puedas hacer incluso deducible, ¿eh? Tenemos una última pregunta. Dice, ¿la actividad de laboratorio y control de calidad cómo queda? Laboratorio y control de calidad se refieren a si queda como un servicio especializado o en qué punto. En lo que nos amplían un poquito la pregunta, tenemos una. Dice, ¿en qué fase está la norma 035? La NOM 035 está ahorita ya al 100% en su aplicación. Ya pasó toda la primera fase que fue la de 2018 y 2019. Obviamente con la pandemia se actualizó sobre todo por el tema COVID y cómo le pudo afectar a los trabajadores el encierro, el estrés, toda esta parte. Pero ya está al 100% su aplicación. Ahora, ojo, acaba de pasar en el mes de febrero fue el cálculo de siniestralidad. Entonces, recomendación, si no han aplicado la NOM 35 están todavía muy a tiempo, considerando que en el mes de febrero fue el cálculo de siniestralidad y si ustedes tuvieron incapacidades por tema de COVID, sería el momento idóneo para empezar a aplicar las encuestas. Las encuestas, mismas encuestas que te publica la STPS, ¿eh? Gracias. Hay una guía especial para eso. La pregunta que nos hacían de laboratorio y control de calidad es enfocada si es servicio especializado.
Ahora, va a ser servicio especializado, ojo, puede ser un servicio especializado, sí puede ser un servicio especializado, pero que no le aplique REPSE porque los trabajos los estás haciendo tú directamente en tu centro de trabajo. No estás poniendo personal a disposición en sitio donde lo va a dirigir o va a recibir órdenes de tu cliente, por así decirlo. Entonces, ¿laboratorio puede ser un servicio especializado? Sí, puede ser un servicio especializado como tal, pero no específicamente quiere decir que le va a aplicar REPSE, porque, como te comento, depende de las circunstancias y los tipos de contratos. Si tú llevas a tus trabajadores y los pones a disposición y los va a dirigir directamente a tu cliente, es posible que te aplique. Karina y todos, muchísimas gracias. Excelente ponencia. Las preguntas que están dejando en el chat, si nos permites, te las vamos a hacer llegar para que nos ayudes a responderlas y vemos la manera de acercársela a los participantes, ya sea en los días posteriores. Entonces, bueno, agradeciéndote mucho, estás desde España conectada, ya es tarde allá. Agradecerte mucho la disposición y antes de hacer el cierre oficial, queremos cumplir con nuestro compromiso del inicio de la sesión. Vamos a hacer nuestra rifa de los 3 lugares para nuestro curso básico de seguridad e higiene. Como saben, durante los primeros 20 minutos de la sesión abrimos una liga de registro. Muchos de ustedes se registraron y bueno, ya tenemos aquí la primera. Recuerden, lo que suceda primero. Son 2 de Zoom y 1 de Facebook. Entonces, vamos a comenzar con el primero. Primero corremos la fórmula y develamos al primer ganador para un espacio en nuestro curso básico de seguridad y higiene. Francisco Javier Palacios Mejía. Felicidades, Francisco Javier. Nosotros nos ponemos en contacto contigo para tu registro al curso. Segundo espacio en el curso. Jiménez Huerta, José Guadalupe, también de la plataforma Zoom. Muchas felicidades, José Guadalupe. Bienvenido al curso. En breve nos ponemos en contacto contigo para confirmar. Recuerden, el curso es del 23 al 27 de mayo, en línea, no importa desde dónde estén, se van a poder conectar. Y vamos a buscar al primero que nos salga de Facebook para completar nuestra rifa del día de hoy. Plataforma Zoom. Plataforma Zoom. Ahí no se ve el numerito. Creo que tenemos puros de plataforma Zoom el día de hoy. No sé si nadie se nos registró en Facebook. Ahí está. Jorge Aldair Cervantes García. Muchas felicidades. Bienvenidos al curso básico de seguridad y higiene. Y antes de terminar, bueno, de cederle la palabra a nuestro director, les recordamos que el día de mañana nos vemos a las 5 de la tarde nuevamente es un día especial. Tenemos 2 conferencias el día de mañana con motivo de que es el Día Mundial de la Seguridad e Higiene en el Trabajo. Es una fecha que se conmemora como una iniciativa del Instituto Internacional del Trabajo. Entonces, bueno, de la Organización Mundial del Trabajo, perdón. Pues sin más, los esperamos mañana y le damos la palabra al licenciado Marco Antonio Ruiz Juárez, director de capacitación de la CEMIC, para que nos despide el día de hoy. Adelante, licenciado. Gracias, Luis. Pues bueno, ya están ahí los 13 ganadores de nuestra rifa del día de hoy. Felicidades. Gracias por seguirnos. La verdad es que también muy buena exposición el día de hoy. Ya llevamos 3 de 6. Como bien lo dijo Luis hace un momento, mañana tenemos 2 conferencias. Una de ellas es la Cultura Nacional de Prevención en Materia de Seguridad y Salud y la otra es la aplicación del ISO 45001 para lograr entornos de trabajo seguros y saludables. Incluso, pues mañana ampliaremos más la información. La Cámara de la Construcción, a través de su Fundación de la Industria de la Construcción, también puede certificar a las empresas en ISO 45001.
Muy bien, muy bien. Muchas gracias a todos nuevamente por su participación. Gracias, Karina. Excelente exposición. gracias. Y gracias a nuestro equipo aquí de Oficinas Centrales que estuvo coordinando esta conferencia del día de hoy. Muchas gracias por la invitación. A ti, al contrario, saludos hasta allá, hasta España. Y pues les dejamos de salida un video institucional. Gracias y que tengan muy buena tarde. Gracias, igualmente, hasta luego. Es cierto, nunca antes como ahora, nuestra capacidad de resistencia se ha puesto a prueba. Nunca antes como ahora, nuestras empresas y capacidades se han visto tan amenazadas. Es cierto, nunca antes como ahora, nuestros anhelos, visión y deseos de enaltecer nuestras profesiones y emprendimientos habían sido quebrantados con tal intensidad. Pero también es cierto que nunca antes, como ahora, nuestra unión y fortaleza habían potenciado desde lo más profundo nuestro liderazgo y resiliencia. Hoy que poco a poco se puede ver la luz al final del túnel, con el deseo de que la recuperación se encamine para todos con celeridad, que den números positivos a la infraestructura en todo el territorio nacional. Es justo reconocer tu valor y entereza como empresario, el esfuerzo diario que realizas para seguir de pie y con ello no solo dar mejores oportunidades a las familias mexicanas, sino que también contribuyes a que la cadena productiva central de la economía, como lo es la construcción, pueda reactivarse. A ti te reconocemos, empresario y empresaria de la construcción en todo México, porque no has desfallecido y ante el peor de los escenarios, solo has hecho una pausa para encontrar el mejor momento de levantarte con más fuerza. A ti te reconocemos, porque no has dejado de confiar y de creer en la institución líder del sector construcción, porque sabes que juntos podemos llegar más lejos. Porque sabes que 68 años de experiencia y trayectoria son la huella innegable de nuestro respaldo hacia las empresas afiliadas. Porque sabes que unidos podemos seguir construyendo juntos. Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.